La editorial SM nació hace más de 60 años, en los años 40. El origen de la editorial fue convertir el libro de texto los apuntes de profesores marianistas. Esta editorial es marianista. Eso dio pie a que la editorial poco a poco se fuera convirtiendo en una referencia dentro del libro de texto, y a partir de los años 70 esa referencia saltó al mundo de la literatura infantil y juvenil con dos colecciones, El barco de vapor y Gran Angular, que a día de hoy son referentes dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil. El compromiso de SM con la cultura está patente en toda su obra, y además todos los beneficios que genera la empresa van a parar a una fundación que destina esos beneficios a obra social y al desarrollo de los chavales en varias partes del planeta. Bueno, pues os voy a explicar un poco cuál es el proceso de hacer un libro, de algo que parece sencillo, que en el fondo lo es, pero que tiene muchos procesos. El punto principal por el que empezamos es el manuscrito. ¿Cómo recibimos los manuscritos? Bueno, pues tenemos dos maneras de recibir los manuscritos. Manuscritos de manera anónima que manda la gente, bien por correo electrónico en un archivo de Word o por correo tradicional, el típico manuscrito, de donde viene la palabra manuscrito, aunque sea mecanografiado, y los recibimos aquí en la editorial, los censamos y les vamos dando lectura. Para que os hagáis una idea, por esta vía podemos recibir cerca de 1000 al año. Otra manera que tenemos de recibir manuscritos es que todos los años convocamos unos premios, los premios Barco de Vapor y Gran Angular, que son los premios mejor dotados económicamente dentro de su campo. La media de manuscritos que recibimos para los premios son unos 500 cada año, que hay que leer, valorar y dar salida a los que mejor encajan con el planteamiento de la línea de negocio. También es cierto que los manuscritos nos pueden llegar por autores que ya conocemos, no solo de manera anónima. En cualquiera de los casos, trabajamos con los manuscritos desde dos puntos de vista. Uno, lo que sería el puramente de corrección, y otro, lo que sería ir a los entresijos de la novela y ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué personajes pueden dar mucho más de sí, vigilar que el texto tenga coherencia, además de que se adapte un poco a los intereses del catálogo de la editorial. Eso es un trabajo muy artesanal y muy paciente que se hace simplemente con un bolígrafo rojo y con muchas charlas con los autores. Esos manuscritos pueden ir ilustrados, pueden ir acompañados de ilustración o fotografía, y en ese caso nuestro coordinador de arte se estudia el manuscrito y piensa quién puede ser la mejor persona para ilustrar, para dar vida a esos personajes con una ilustración. A veces algunos autores te hacen acotaciones sobre cómo quieren las ilustraciones y otras veces delegan completamente en ti. Con la era digital esto no es ninguna excepción, y manuscritos que estamos recibiendo, como el ganador de este año del Gran Angular, venía perfectamente acotado con el tipo de cosas interactivas que daba juego el texto, que también nuestro coordinador de arte, el equipo de diseño, han tenido que desarrollar, igual que una ilustración, solo que con nuevas herramientas y nuevos lenguajes. Para ver qué tipo de libro queremos hacer físicamente, estudiamos los formatos, vemos presupuestos, vemos por dónde se puede ahorrar dinero en papel, intentar optimizar todo el proceso, y cuando una vez está ya todo consensuado, cuando el autor ha dado su visto bueno a las propuestas que las hacemos, cuando las ilustraciones han llegado, que también tienen un proceso más complicado, que no me voy a extender en él, para que terminen en el libro, pues todos esos ingredientes se mandan a través del proceso del departamento de fabricación a la imprenta.
tenemos esta colección, que solo este tomo es la 14ª edición, es decir, esto tiene ediciones a patadas. Uno de los bestsellers. Se ha ido vendiendo a lo largo de los años, pero claro, si le echas un vistazo a esto es súper antiguo. Entonces, vale, se toma la siguiente decisión. Vamos a volver a publicar la colección completa, pero rediseñada y reilustrada. Así que primero empezamos a redefinir cada uno de los personajes. Y aquí esta parte, esto es súper chulo, es parte del proceso. Porque, por ejemplo, fijaros en este personaje, o en este. Son los primeros bocetos. Y decimos, no, a ver, Frankensteinete, el texto dice que es más de una manera u otra, o por ejemplo dice del hombre lobo, dice que es motero, que le molan las motos. Entonces, bueno, de los primeros bocetos que se le encargan al nuevo ilustrador, pasamos a una siguiente tanda, pero hasta que llegamos a un hombre lobo con chupa de cuero, pero con chupa de cuero no nueva, sino de antiguamente. Entonces, pues mirad el salto de ese hombre lobo a ese hombre lobo. Cambia la cosa. Y eso se hace con cada uno de los personajes, se estudia cada uno de ellos, uno a uno. Por ejemplo, mirad, esa es la última versión, pero mirad la primera versión. Ni siquiera es esta, es esta. Fijaos, compara ese con ese. Este, por ejemplo, tiene botas de militar, la primera versión no lo tenía, este parece mayor, este tiene un aspecto más cercano al protagonista, que en teoría aparentemente son de la misma edad, pero resulta que tienen como unos 600 años de diferencia, más o menos, ¿no? Año más, año menos. Y una vez definidos todos los personajes, nos ponemos cogemos y hacemos el diseño del libro, le damos formato, elegimos tipografías, elegimos colores, se maqueta el libro y las maquetas se le mandan al ilustrador. Y entonces esto se va haciendo el proceso uno a uno, página a página, y una vez ya aprobadas todos los bocetos, se pasa a color, y pasado a color se vuelve a maquetar todo, porque aquí veíamos el texto al principio en rojo, pero en este caso no lo podemos poner en rojo. Y aquí tampoco lo podemos poner en rojo. Entonces lo que hemos hecho también es buscar el color específico del texto para cada par de páginas, página a página. Pero no se vayan todavía, aún hay más. Además de hacer un color específico página a página, en realidad hemos maquetado línea a línea. Si tú ves este cuerpo de texto normal, aquí dice... el color verde chillón del viejo tren fantasma estaba sin lustre y desconchado, y del techo colgaban dos esqueletos grises que fijaban la mirada hueca en los pasantes, los sonajeros de... O sea, esto es, para un niño no funciona bien. Ahora veamos aquí. El color verde chillón del viejo tren fantasma estaba sin lustre y desconchado, y del techo colgaban dos esqueletos grises que fijaban su mirada hueca en los paseantes. Los sonajeros de sus manos huesudas se mecían imponentes al viento. No tenían nada de espantoso, pero ¿cómo iban a tenerlo ya? Es decir, cada pausa de respiración está medida, está calculada, una a una. Y esto dices, bueno, en un párrafo, ya, pero en un libro en entero, el libro entero. Y en la colección entera. En toda la colección. Esto es en realidad buscar la autoestima del lector, que sea muchísimo más placentera para quien lo lea, sentarse y leerlo en voz alta o leerlo en voz baja, el nivel de compresión aumenta, y esto es ocio, o sea, esto es pásatelo súper bien. Te fijas, por ejemplo, que una línea de texto jamás tenga más de 70 caracteres, incluyendo blancos, porque el cerebro no es capaz de mantener una continuidad lineal entre una línea y otra si tienes más de 70 caracteres, pero tampoco puede tener menos de 3 palabras el ancho de caja. Entonces estás conjugando eso junto con que en el objeto te quepan los dedos, por ejemplo, que te quepan los pulgares para poder leer.
que quepan las ilustraciones, que la numeración de páginas sea visible, que el objeto sea manejable. Estas maneras de hacer libros se empezaron a desarrollar por 1930 más o menos en la Escuela de Basilea en Suiza. ¿Para qué? Para niños disléxicos, para niños con problemas de aprendizaje. Fue el primer foco. A partir de 1980 y muchos, 90 y pocos, o sea, ya un mogollón de tiempo después, Bueno, sí. empezó a aplicarse para escuelas donde estudiaban extranjeros, ya fueran niños o adultos. Es decir, que no tuvieran un conocimiento bien del lenguaje, pero necesitaran aprenderlo urgentemente. Y nos empezamos a dar cuenta todos que aumentaba la comprensión, aumentaba el nivel de autoestima del lector, porque se escucha a sí mismo y se escucha bien. Y cuando se escucha bien, comprende mejor y es más divertido. Y lo hemos empezado a aplicar a narrativa, al ocio, al mundo del ocio directamente. Este formato flexi es curioso porque tiene la misma estructura que un cartoné, es decir, papel forrando algo, pero lo que forra, en vez de ser un cartón, es una lámina de plástico que te hace que esto sea flexible, pero que no se estropee como... Claro. Si yo a esto le doblo una punta, me lo cargo. Las esquinitas se acaban... Y, hombre, y que dura y se mantiene en el tiempo y que no se quema, no se quema el papel, digo, por la luz solar y todo esto. Tú te abres este libro, que es antiguo, y hay que forzarlo un poco para leer aquí. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede? Porque cuando se empezaron a editar estos libros, lo importante es que cupiera mucha información en poco espacio. Hoy nos preocupamos más de que sea súper placentero leer. ¿Que da más páginas? Pues que dé más páginas. O sea, al fin y al cabo, un libro no lo ha hecho un escritor lo ha escrito y ha escrito un texto, pero convertirlo esto en un objeto es el curro que hacemos en la editorial y es súper divertido.